Corresponde la ponencia al doctor José Manuel Iraeta, CEPAL, México. La ponencia es sobre gestión integral de riesgos de desastres climáticos en Centroamérica y la República Dominicana. El doctor Iraeta ha sido economista consultor de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano desde 2001. De 1994 al 2000 laboró en el Banco Central de Reserva en El Salvador como economista senior del Departamento de Investigaciones Económicas y Financieras y como analista económico del Departamento de Cuentas Macroeconómicas. Fue catedrático universitario de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y en la Universidad José Matías Delgado, ambas de El Salvador. Ha sido autor y coautor de diversas publicaciones. Adelante, doctor. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación que hizo el Centro de Cambio Global para que la CEPAL pudiera trasladar los resultados de algunas investigaciones que hemos hecho principalmente en la sede subregional en México. La investigación se basa en un documento que elaboramos el año pasado, tres colegas, Julie Lennox, José Manuel Arroyo y este servidor, relacionado con la gestión integral de riesgos y los seguros agropecuarios en Centroamérica y la República Dominicana. Sobre esa investigación yo me basé para preparar esta presentación sobre gestión integral de riesgos y desastres climáticos en la región centroamericana. Bueno, la guía de la presentación es la siguiente. Primero me baso en un marco conceptual que ya se ha comentado acá sobre amenazas y vulnerabilidades. Luego hago una revisión sobre las amenazas económicas, climáticas y su severidad en la región centroamericana para pasar a un análisis de vulnerabilidades económicas y sociales y finalmente hablar acerca de resiliencia y algunas acciones de política pública. Bueno, sobre la gestión de riesgo, el marco conceptual pues es muy parecido al que ya se expuso acá por las personas que me antecedieron. Acá estamos considerando que el riesgo es la combinación o es una función entre las amenazas y las vulnerabilidades, ¿sí? Las amenazas consideradas, como ya se mencionó, pues son de origen natural, socionatural y algunas son antropogénicas. Y en el caso de las vulnerabilidades estamos hablando de la exposición, de la fragilidad y la resiliencia. Cuando entonces hablamos de probabilidades de ocurrencia de los eventos extremos, entonces es cuando ya empieza a tomar forma el riesgo y luego tomando en consideración el grado o nivel de exposición, la fragilidad y la capacidad de recuperación de los territorios es en donde entonces ya cobra digamos, connotación el riesgo. En definitiva, lo que estamos considerando acá es que las amenazas son factores no controlables y las vulnerabilidades de alguna forma pues son resultado del desarrollo económico y social de los países y por tanto de alguna manera controlable. Acá una caracterización de las amenazas en las que estábamos mencionando. Quisiera decir entonces que dentro de las que consideramos naturales se encuentran todas las de origen hidrometeorológico, ¿verdad? Inundaciones, granizadas, incluso pues las sequías en el sentido más amplio. Y luego también, por lo que me voy a referir un poco más adelante, de las económicas y las financieras. Estamos hablando acá de variabilidad de precios, volatilidad, variación en la demanda externa y una serie de condiciones que caracterizan este tipo de amenazas. Esta gráfica de alguna forma resume cómo consideramos los riesgos independientes versus los riesgos sistémicos. Desde una perspectiva más, digamos, de aseguramiento, estamos pensando en riesgos independientes que de alguna forma los atienden algunos instrumentos de mercado. Sí, ahí es donde ubicamos el mercado de seguros,
en donde pues encontramos seguros, por ejemplo, para proteger los autos, la vida y otro tipo de amenazas como los incendios. Y luego los sistémicos, en donde, pues como su nombre lo indica, pues implica digamos que tiene efectos generalizados, y hay una correlación muy fuerte entre los sujetos de una amenaza. Y entonces es en donde cobran sentido algunos otros instrumentos de mercado como opciones y futuros, y en donde también se ubican los riesgos intermedios, y en donde también entonces toma sentido, por ejemplo, otro tipo de instrumentos financieros como los seguros agropecuarios. Esta lámina de alguna forma pone de manifiesto los dos enfoques que se ha estado conversando acá, el enfoque emergencista versus un enfoque preventivo, y la implicación que tiene para cada una de estas esferas, ¿verdad? En materia de política pública, por ejemplo, un enfoque emergencista de la atención de desastres, normalmente lo que se habla es que se reconstruye el riesgo y se perpetúa la vulnerabilidad. Desde un enfoque preventivo, la prevención de riesgos implica reducir la vulnerabilidad y por tanto reducir el riesgo. En materia de reacción, ¿verdad?, de productores, por ejemplo, en las zonas agropecuarias que son muy golpeadas por eventos desastrosos, desde el enfoque de atención de emergencias exclusivamente, existe una mayor exposición al riesgo, una moderada resiliencia institucional, aumenta la percepción de riesgo. En el caso de instrumentos financieros como los seguros, aumentan las primas de riesgo y disminuyen también los incentivos a asegurarse, en vista de que entonces aumentan las primas de riesgo. Desde la perspectiva del enfoque preventivo, al invertirse en la reducción de la vulnerabilidad, entonces existe una menor fragilidad ante las amenazas, una mayor resiliencia institucional, disminuye la percepción de riesgo por cuanto se está reduciendo la vulnerabilidad, disminuyen también las primas de seguros y aumentan los incentivos para asegurarse. Desde esta perspectiva, entonces, con una política pública orientada a reducir las vulnerabilidades, se incentiva el mercado de seguros. Y desde la perspectiva propiamente ya del negocio de los seguros, desde la perspectiva del enfoque emergencista, aumentan los costos de siniestralidad, ¿sí?, porque no se está invirtiendo en reducir la vulnerabilidad. Por tanto, cuando ocurren los eventos desastrosos, aumenta el monto de las indemnizaciones y se constriñe el mercado. Desde otra perspectiva, el enfoque preventivo, se reducen los costos de siniestralidad en tanto que se ha reducido el riesgo y se expande el mercado de seguros. Bueno, algunas consideraciones respecto de las amenazas. Como mencionaba antes, en el caso de los países centroamericanos son muy vulnerables ante la volatilidad de los precios internacionales, ya lo vamos a ver en unas gráficas posteriores, pero también a la reducción de la demanda externa y a la variabilidad de las tasas de interés. Y luego me voy a referir a otras amenazas de tipo más climáticas, resaltando su frecuencia, la identificación y severidad en los países de la región. Respecto de esta amenaza que es económica, la gráfica lo que presenta son los precios internacionales de los productos, principales productos de exportación de la región. Estamos hablando de café, carne vacuna, azúcar, banano. Lo que vemos es que sí se presenta una marcada volatilidad, y en el caso de estos años acá previo a la crisis financiera internacional, lo que se estuvo observando es lo que se conoce, pues, en términos económicos como una
como un sobrecalentamiento de estas variables que indujo a que muchas variables macroeconómicas se presentaran muy bien, ¿verdad? Creciendo las exportaciones, creciendo el producto. Sin embargo, había subyacente amenazas de un sobrecalentamiento que posteriormente fue como una burbuja que estalló al final, y efectivamente la crisis llegó a los países de la región centroamericana un par de años después que se presentara en los países de economías avanzadas. Así entonces vemos que esta es una de las amenazas, digamos, con las que tienen que lidiar algunos productores de la región. Esto es más o menos lo mismo, pero con los precios de los granos básicos. Un poco para hablar acerca de la frecuencia de eventos extremos, tenemos acá esta gráfica que presenta, que es información de la EMDAT, que si bien, bueno, acá tenemos desde 1900, son los principales eventos extremos en este periodo 1900 hasta 2011. Si bien durante todas estas décadas muy probablemente hubo un subregistro, pero sí ya digamos a partir de la década de los 70 se observa un incremento muy marcado del número de eventos desastrosos en la región centroamericana. Acá hay información para el periodo 2010-2011, como pueden ver, para un par de periodos ya casi se acercaba al número de eventos para toda la década de los 80. Y si lo hacemos un poco, digamos, más al presente, pues acá aparecería la sequía que ha estado golpeando la región. El gráfico lo que presenta es eso mismo, ¿verdad? De la estadística de la EMDAT, pero para los mayores eventos y clasificados por tipo. Entonces vemos, aquí hay una gran cantidad de amenazas que no son propiamente, digamos, meteorológicas, y por acá van apareciendo algunas otras también que no están vinculadas con el clima, como terremotos, actividades sísmicas, actividades de transporte, por ejemplo, accidentes de transporte, pero bueno, lo que quisiera resaltar son los que sí tienen que ver con el clima, como sequía, inundación y tormenta. Entonces, estos representan aproximadamente el 50-55% del pastel. En el caso de los eventos que están directamente vinculados con afectaciones al sector agropecuario y rural, vemos que la situación es un poco más clara cuando hablamos de eventos meteorológicos y en particular de los hidrometeorológicos, ¿sí? Las tormentas con un 31%, las inundaciones con un 46%. Entonces, entre los tres se abarca más de las 3/4 partes del pastel. Para referirme a esta gráfica, lo que se presenta acá es los escenarios de precipitación mensual con el escenario A2 justamente de la IPCC, ¿verdad? Que lo que estima más o menos es un incremento en la temperatura por arriba de 4 grados. Y lo que se observa es la gráfica de color negro que estoy señalando ahorita es para el periodo 80-2000. Lo que observamos es un periodo seco en los primeros meses del año, luego el inicio de la estación lluviosa en los países centroamericanos, luego por acá algunos meses en donde se reduce la precipitación, en algunos casos se presentan canículas, y luego un incremento de la precipitación allá por septiembre, octubre, para comenzar nuevamente el periodo seco. Si le vamos siguiendo la pista a los colores, por ejemplo, tomamos que es como celeste oscuro, que es 2030, lo que vemos es que habría un incremento en la primera etapa, digamos, de la estación lluviosa por arriba de lo que se está observando, luego cae mucho más esa época seca entre los dos picos se pronuncia y luego un incremento notable. De tal manera que si le seguimos la pista para el resto del siglo hasta llegar a 2100, lo que observamos es de que ya para esta época lo que se espera es un primer pico muy bajo, ¿verdad? Y luego
un incremento notable hasta llegar a estos meses en donde habría un incremento en las precipitaciones fuertes. Entonces, en definitiva, lo que estamos observando acá es un cambio en el patrón bimodal de precipitaciones que se acostumbra a observar en la región y hacia un comportamiento unimodal. Bueno, con base en ese mismo escenario A2, que estima un incremento por arriba de 4 grados, se hacen unas estimaciones para el índice de aridez histórico. Entonces, acá se puede hacer una lectura del índice. Entre más cercano a 3 significa mayor humedad, y entre más cercano a 0, entonces menos humedad o más aridez. Entonces, el gráfico de la izquierda, el mapa de la izquierda, lo que presenta es el promedio de los índices de aridez para el periodo 50-2000, que es alrededor de 1.6, y vean cómo hay zonas en donde se presenta un nivel de humedad más alto, como es esta parte del occidente guatemalteco, conocida como el altiplano, y luego algunas zonas en el Caribe de Nicaragua y en el Valle Central de Costa Rica, y algunas zonas en el norte de Panamá. Para el escenario entonces A2 que hemos estado hablando, el índice de aridez pasa de 1.6 a 1.2, y esta es la forma como aparecería entonces ese índice en la región centroamericana. Entonces, más adelante tengo otro mapa de el corredor seco, conocido corredor seco centroamericano. Bueno, este cuadro es una cuantificación que se ha hecho en la CEPAL a partir de las evaluaciones de eventos extremos, y acá entiendo que ha participado doña Miriam, cuantificando los montos a dólares de precios de 2008 de estos eventos extremos. Entonces, algunos tal vez son conocidos, como el Mitch, por ejemplo, pero lo interesante de esto, aparte de los montos a los que ya me voy a referir, es que lo que teníamos digamos en la década de los 70, 80 y principios de 2000 era huracanes en su mayor parte, ¿sí? Lo que estamos observando a partir de 2005 más o menos es de que ya no son huracanes, ya son tormentas tropicales las que generan situaciones muy costosas para la región. Entonces, en total estamos hablando de aproximadamente 23.000 millones de dólares a precios de 2008. La virtud de esta clasificación es que nos permite conocer también en qué sectores o en qué áreas de la actividad económica se registran las pérdidas. Por ejemplo, en sectores sociales estamos hablando de 3.800 millones de dólares, en infraestructura 6.000 millones de dólares, y vale la pena entonces concentrarse en los sectores productivos, que es en donde más ha impactado. Aproximadamente un 48% impactan los sectores productivos, y si pudiéramos abrir esto, que sí lo tenemos, pero no lo estoy presentando ahorita, en las ramas de actividad productiva que salen afectadas, veríamos que aproximadamente un 66% le corresponde a las actividades agropecuarias o de la zona rural. Por tanto, cuando hablamos de amenazas, de vulnerabilidades y de riesgos de desastres en la región centroamericana, estamos hablando de un fuerte impacto en actividades rurales. Bueno, la siguiente parte tiene que ver con la evaluación de la vulnerabilidad. Como les comentaba hace un momento, este mapa presenta lo que se conoce como el corredor seco centroamericano, que abarca pues muchos departamentos, por ejemplo El Salvador, bastantes de Honduras, y algunos incluso en la parte norte de Costa Rica, en donde son las zonas que actualmente, con el efecto del fenómeno del Niño, en estos meses se ha padecido pues, de una sequía muy fuerte que ha representado
pérdidas muy abundantes en la producción, principalmente de granos básicos. Para hablar acerca de vulnerabilidades, bueno, acá quizás estamos regresándonos a condiciones estructurales muy fuertes. Este cuadro lo que presenta es la distribución de la tierra por estratos, es una realidad que no podemos obviar. Y he señalado acá un par de países, un poco para poner de manifiesto, por ejemplo, Costa Rica, que es uno de los países que tiene mejores condiciones socioeconómicas, aún con todo presenta un nivel de concentración de la tierra relativamente alto. Si vemos acá las microfincas, que son caracterizadas con tener menos de 5 hectáreas, aglutina a una cantidad de productores que representan el 44%, pero únicamente esos 44% de productores concentran el 2.5% de la superficie, mientras que productores grandes con más de 200 hectáreas son apenas el 3% de los productores totales, pero concentran el 47% de la superficie. Si eso lo vemos para economías un poco más, o países con una condición más inequitativa, como pudiera ser Guatemala, por ejemplo, esa situación se ve todavía mucho más exacerbada. Microfincas que concentran al 54% de los productores y tienen apenas el 3.6% de la tierra, contra medianas y grandes extensiones que aglutinan al 1.5% de los productores, pero que concentran alrededor del 63% de la superficie. De igual forma, no podemos obviar la distribución de los ingresos como un factor de vulnerabilidad muy notable. Para resaltar también la condición en Costa Rica, aun cuando tiene mejores condiciones socioeconómicas, para 2009, por ejemplo, el 40% más pobre de la población concentraba el 14.3% contra el 33% que concentraba el 10% más rico. Para ver entonces el caso de Guatemala para otro año, pero muy cercano, el 40% de la población más pobre concentraba el 12.8% de los ingresos, mientras que el 10% más rico cerca del 40%. ¿Sí? Aún con todo, entonces esas son situaciones de vulnerabilidad. Acá hablamos acerca también de algunos instrumentos financieros. La gráfica lo que presenta es un índice de penetración financiera del sector rural. Lo que tenemos acá es el porcentaje de población mayor de 15 años que tiene una cuenta bancaria en una institución financiera formal. Entonces, tenemos el dato para todo el mundo, es aproximadamente un 42-43% de la población de la zona rural arriba de 15 años tiene una cuenta bancaria. Si lo vemos para América Latina y el Caribe, ese porcentaje anda alrededor del 30%. El promedio para Centroamérica, incluyendo la República Dominicana, estamos hablando de entre un 15 y un 20%. Y ya podemos ver qué es la situación en cada uno de los países de la región centroamericana. Un país que tiene un sistema financiero muy desarrollado, que fue un centro financiero offshore en el pasado. Panamá, aún con ese desarrollo financiero, no alcanza el 20%, y tenemos, ¿verdad?, Costa Rica, que incluso está por arriba del promedio mundial, lo cual implica toda la tarea que hay que hacer en el campo, en la zona rural, en países como Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, que no aparece reflejado. Bueno, consistente con lo anterior, hablando de pobreza, el cuadro lo que presenta es el porcentaje de la pobreza para 2010, por ejemplo, para Costa Rica. La pobreza total era de 18.5% de la población, un nivel considerablemente bajo si observan los datos para el resto de los países centroamericanos. En pobreza extrema el 6.8%, pero ya al abrirlo en urbano y rural vemos
vemos cómo incluso en Costa Rica el 20% de la población rural se encontraba en condición de pobreza y en pobreza extrema aproximadamente el 10%. Esta situación es mucho más apremiante en países como Guatemala u Honduras, donde vemos, por ejemplo, para 2010 porcentajes de pobreza alrededor de 67% y lo que se exacerba en la zona rural alrededor de 76-77%. Bueno, otro indicador de interés en términos de seguridad nutricional, seguridad alimentaria y nutricional es esta prevalencia de subnutrición. El cuadro lo que presenta son los índices de subnutrición para los periodos que estamos observando acá y la situación en los países de la región. Vemos cómo hay avances importantes en la reducción de estos niveles, como por ejemplo en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua misma. Pero hay todavía alguna preocupación en países como Guatemala, en donde este índice se ha incrementado. No me cabe duda que habrá impactos fuertes a partir del fenómeno del Niño y el impacto en la sequía y en la reducción de la producción de granos básicos que se está presentando actualmente. Este cuadro es un conjunto de indicadores, no me voy a detener a verlos todos, pero estamos señalando los avances que ha habido en términos de saneamiento, de instalaciones de saneamiento mejoradas en la zona rural, en población que utiliza fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable también en la zona rural. Vemos que hay progresos importantes en los países, sin embargo, todavía brechas respecto de los que tienen los mejores indicadores. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil, en el caso de Costa Rica es un tema, ¿verdad?, que se considera todavía elevada. Sin embargo, si consideramos cómo se presenta en el resto de países, en realidad está a un nivel bastante aceptable. Pasamos a la siguiente. Bueno, la resiliencia. Para hablar de resiliencia, pues ya sabemos que esta es la capacidad de las instituciones públicas y privadas de restablecer las condiciones económicas y sociales después de un desastre. En el caso de la región centroamericana, el resultado de esta investigación, nos hemos dado cuenta que hay una variedad de fondos de desarrollo, fondos fiduciarios, fondos de protección civil, fondos de ahorro, que de alguna forma pudieran ser el soporte financiero para lanzar programas de desarrollo, para promover la sostenibilidad de las actividades económicas vulnerables, principalmente en el campo, como hemos estado hablando. Luego, en el caso, bueno, las estructuras económicas y sociales se hacen más resistentes y resilientes cuando se adoptan medidas estructurales y no estructurales a las acciones de política pública y privadas. Esto, bueno, ya se ha mencionado antes. Acá hay muchos esfuerzos de instituciones regionales como CEPREDENAC, que es un centro que coordina a todas las instituciones de protección civil, en donde se ha avanzado mucho en temas de hacer más resistentes las inversiones públicas. Bueno, principales acciones de política pública. Pasamos. Acá me voy a permitir leer junto con ustedes lo que dejamos en esta investigación. Primero, implementar y fortalecer unidades de gestión de riesgo dentro de los ministerios y secretarías de Estado con recursos humanos, tecnológicos y capacidad operativa suficientes. Realizar y actualizar los análisis integrales de riesgo y las tendencias y perspectivas para las próximas décadas, tanto de las amenazas, especialmente las climáticas, como de las vulnerabilidades existentes y las oportunidades que pueden facilitar la gestión integral de riesgo. Los análisis deben considerar las variables de cambio climático, lógicamente. Adoptar una firme orientación de prevención del riesgo climático por las instituciones de protección civil, los fondos de emergencia y prevención de desastres, de desarrollo, los fondos fiduciarios, de ahorros nacionales y sectoriales con sus respectivos instructivos, reglamentos, normas, incluyendo las siguientes acciones. 1. Analizar los resultados y los gastos de dichas instituciones. Sí, el etiquetado de las ejecuciones presupuestarias es importante, y fondos para identificar el peso relativo de las medidas de emergencia
y la reducción de vulnerabilidades. Sí, es importante saber cómo estamos en términos de atención de emergencias, que en sí misma no estamos diciendo que no es necesario, por supuesto que sí, pero para ponerlo en una justa balanza respecto de lo que se está haciendo respecto de la reducción de vulnerabilidades. Luego, hacer los ajustes, solo para terminar de leer la anterior, hacer los ajustes necesarios en los planes y presupuestos de los sectores para fortalecer las medidas de reducción de vulnerabilidades. Adelante. Redoblar esfuerzos para adoptar clasificadores presupuestarios, lo que hablábamos antes, a fin de distinguir los recursos asignados a gasto corriente y de capital de los destinados a la prevención de riesgos y adaptación al cambio climático, desagregándolo por sectores. Cuando hablamos entonces de sectores, estamos hablando de conocer qué es lo que se está haciendo en las ramas de actividad que se hacen en la zona rural, entre las que sobresale pues las agropecuarias, lógicamente. Crear marcos regulatorios para las compañías aseguradoras públicas y privadas, microfinancieras, cooperativas de ahorro y crédito, sociedades mutualistas y otras instituciones que podrían ofrecer o canalizar seguros catastróficos. ¿Sí? Estamos hablando tanto de los fondos de desarrollo que ya existen en las instituciones públicas, como de este tipo de seguros, entre los que están los seguros agropecuarios, los tradicionales, multirriesgos, como estos otros que son indizados. ¿Sí? Adelante. Reforzar la orientación de prevención del riesgo de los fondos fiduciarios, como ya mencionaba, de desarrollo de las actividades específicas, como puede ser el agropecuario, basada en el análisis integral del riesgo, diseñando y desarrollando mecanismos tales como el apoyo al desarrollo institucional de servicios de asociación, extensión técnica, microcréditos, seguros y pago de seguros ambientales de los pequeños y medianos productores rurales, orientados a mejorar la capacidad de la gestión integral de riesgo. Si vemos entonces, es una, digamos, gestión que no solamente tiene que ver con la parte, digamos, financiera o de instrumentos financieros, sino también con prácticas que de alguna forma fueron eliminadas en décadas pasadas, como lo puede ser la extensión. Adelante. Asignaciones presupuestarias a programas y proyectos de inversión pública destinados a reducir el riesgo climático, incluyendo el desarrollo y uso de variedades resilientes a cambios del clima, en el caso del sector agropecuario, asistencia técnica en prácticas productivas, protección de cuencas, retención de agua y fertilidad del suelo, riego eficiente, agroforestería y sistemas de almacenamiento para reducir pérdidas, entre otros. Entonces, lo que hablábamos, hacer de más robustas las inversiones públicas y de alguna forma volverlas resistentes a los embates del cambio climático. Realizar un análisis del estado actual de los sistemas de información climática, importante en la región centroamericana, contar con estos sistemas de información de actividades sensibles como la agropecuaria y presupuestaria, relativo a los datos requeridos para la gestión integral de riesgo. No menos importante, la creación de un grupo de trabajo interinstitucional para el desarrollo de sistemas de información que incluye a los ministerios de Agricultura, Ambiente, Hacienda, bancos centrales, institutos de estadística, meteorología, hidrología, entre otros. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una gestión también gubernamental integral que incluya a todos los ministerios relacionados y no únicamente lo que se considera pues ambiente, que pudiera ser la responsable. Adelante. Desarrollar proyectos de inversión, como ya lo decía antes, para la compilación de información básica y la creación de sistemas de información, incluyendo programas de fortalecimiento de capacidades, considerando experiencias de países de la región y opciones de cooperación sur-sur. Iniciar un proceso de formulación y actualización periódica de los análisis de riesgo requeridos por los programas públicos y las medidas de blindaje de las actividades productivas según la metodología de identificación de amenazas y vulnerabilidades por grupos de productores, regiones, productos específicos y otras categorías relevantes. Entonces, pareciera importante hacer un análisis permanente orientado al blindaje de las actividades productivas y también de la inversión pública. Bueno, pues esos son los mensajes que quería transmitir.
Primero, considerar que tenemos una concepción de riesgo que considera amenazas y vulnerabilidades muy consistente y consecuente con lo que se expuso anteriormente. Tenemos un análisis que de una u otra forma lo hemos venido afinando relativo a las amenazas, sobre todo las climáticas, y la condición de vulnerabilidad en los países de la región. Y finalmente, estas líneas de acción de política pública que se está discutiendo entre los hacedores de la política en la región. Muchísimas gracias.